Hola doctores, somos Imasdent y en el diccionario dental de hoy vamos a hablar de implantes, los cuales son componentes quirúrgicos, generalmente de titanio, que se colocan en el hueso alveolar de los maxilares para soportar una prótesis tipo corona, puente o hasta dentadura completa. En cuanto a la colocación, se realiza mediante una cirugía y la carga o posicionamiento de la prótesis puede ser inmediata o posterior, siendo el factor clave la estabilidad primaria, que es el acoplamiento mecánico con el hueso inmediatamente después de la implantación. Así que si esta es buena, podemos hacer carga inmediata. Y tenemos varias ventajas con esto, ya que hay menos trauma de tejidos blandos porque no necesitamos otra cirugía y obtenemos resultados estéticos y funcionales más rápido. Sin embargo, como vemos en la imagen de la derecha, hay casos donde por la pobreza de cantidad y calidad de hueso no podemos aplicar carga inmediata. Y es por esos casos que se desarrolló la idea de los implantes expandibles, los cuales son implantes que pueden aumentar su dimensión geométrica, generalmente el diámetro, después de ser implantados. Y hoy presentamos este estudio de 2020 que muestra una revisión de todo lo concerniente a implantes expandibles. El método fue una búsqueda electrónica de artículos, patentes y marcas comerciales, teniendo como resultado 15 artículos encontrados, 73 patentes en 17 países diferentes y 2 modelos disponibles. El primero es el Ultatut, que como vemos, girando a nivel de su anclaje, permitimos que se abra a nivel apical. Y en la búsqueda realizada se encontró un estudio donde habían colocado 286 de estos implantes, con una tasa de éxito para carga inmediata de 98,9%, atribuido al mayor metabolismo óseo del alveolo fresco y al fuerte anclaje, que fue proporcionado por el mecanismo de expansión. Sin embargo, algo preocupante es que de los 286, 208 tuvieron que ser reexpandidos. Esto posiblemente por un aflojamiento que se dio debido a una carga cíclica de masticación. El segundo modelo es el Pyramidium, un implante corto que consigue la expansión a través de la aplicación de una fuerza vertical. Este va muy bien en pacientes que tienen reducción de la altura del reborde, y según un estudio de Rich que colocó 104 de estos implantes, se obtuvo una tasa de éxito de 94,7 en la mandíbula y 83,6 en el maxilar. Pero una preocupación que se presenta es que puede ser más fácil para las bacterias filtrarse a través del mecanismo interno de expansión, por lo que se concluye que debemos recabar más evidencia y que estos nuevos estudios deberían ser comparativos entre los diversos diseños de implante expandible y las marcas líderes actuales en el mercado. Es todo por hoy, doctores. Si no se han unido a esta gran comunidad, háganlo y nos vemos en la siguiente.